Te mintieron. Durante años te dijeron que estirarte cada mañana, de hacer yoga los fines de semana, que caminar 30 minutos al día era suficiente para mantener tu cuerpo joven y fuerte. Te lo dijeron los médicos, te lo dijeron las revistas, te lo dijeron en la televisión. Y tú lo creíste, porque todos lo creían. Pero hay algo que nadie te dijo, algo que los maestros más ancianos del mundo conocían hace miles de años y que la ciencia moderna acaba de confirmar con absoluta claridad. Y es esto: mientras tú hacías todo lo que te recomendaron, tu cuerpo estaba envejeciendo por dentro de una manera que ningún ejercicio convencional puede detener. No porque seas débil, no porque hayas hecho algo mal, sino porque nadie te enseñó dónde empieza realmente el envejecimiento. No empieza en tus músculos, no empieza en tus articulaciones, no empieza en tu corazón ni en tu piel. Empieza en un lugar que ahora mismo, en este preciso instante mientras escuchas esto, está determinando si tu cuerpo avanza hacia la vitalidad o se hunde en silencio hacia el colapso. Y lo más impactante de todo es que ese lugar no está escondido. Lo llevas contigo a cada segundo de tu vida. Lo usas miles de veces al día. Y sin embargo, casi con total seguridad, lo estás usando mal. Completamente mal. Desde hace años. Ese lugar es tu diafragma. Y lo que está ocurriendo ahí dentro, mientras respiras de manera superficial y corta, como casi todos respiramos hoy, es algo que cuando lo entiendas no podrás ignorar jamás. Porque en este momento, si tu respiración es corta y alta, si tu pecho apenas se mueve, si tu abdomen permanece tenso y contraído, tu cuerpo está recibiendo una señal muy específica. Una señal que activa un estado de alarma profundo en tu sistema nervioso. Un estado que libera cortisol de manera constante. Un estado que acelera la inflamación celular. Un estado que le dice a cada célula de tu cuerpo que el mundo es peligroso y que no hay tiempo para regenerarse, solo para sobrevivir. Y en ese estado de supervivencia constante, el envejecimiento se acelera. No un poco, de manera significativa, porque tu cuerpo no puede regenerarse y defenderse al mismo tiempo. Tiene que elegir. Y cuando tu respiración es incorrecta, elige defenderse. Siempre, sin excepción. Pero hay algo más, algo que va incluso más profundo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque resulta que tu cuerpo produce cada noche, durante el sueño, un fluido que los maestros taoístas llamaban el rocío interior y que la medicina moderna llama líquido cefalorraquídeo. Este fluido es literalmente el sistema de limpieza de tu cerebro. Disuelve las toxinas acumuladas durante el día, repara el daño neurológico, restaura las conexiones que el estrés deterioró. Es, en pocas palabras, la fuente de juventud que los alquimistas buscaron durante siglos. Y la tienes dentro de ti ahora mismo. Pero hay una condición, una sola, y es absoluta. Este fluido solo fluye, solo activa su poder regenerador cuando tu diafragma respira con libertad total y profunda. Cuando tu respiración es correcta, el flujo se activa, el cerebro se limpia, las células se renuevan y el tiempo, de alguna manera que todavía asombra a los científicos, parece ralentizarse dentro del cuerpo. Pero cuando tu respiración es superficial, cuando el diafragma está bloqueado y tenso, ese flujo simplemente se interrumpe y el cerebro permanece en la oscuridad, acumulando daño, envejeciendo sin que lo notes. Ahora mismo, tu cuerpo está escuchando cada palabra de esto, y algo dentro de ti ya sabe que es verdad.
porque lo has sentido. Esa niebla mental que aparece sin razón aparente. Esa fatiga que no desaparece aunque duermas. Esa tensión que vive permanentemente en tu pecho y tus hombros. Todo eso tiene una causa raíz, y en los próximos minutos vas a entender exactamente cuál es, y más importante, exactamente qué hacer al respecto. Amigos, si esto que estás escuchando te está resonando, suscríbete y dale like a este video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo este conocimiento con más personas que lo necesitan. Eso que acabas de sentir mientras escuchabas, esa pequeña sacudida de reconocimiento, esa sensación de que algo encajó en su lugar, tiene un nombre. Los maestros del Qigong lo llamaban el despertar del observador interno, el momento en que el cuerpo deja de ser un objeto que arrastras por el mundo y se convierte en algo que realmente habitas, que realmente escuchas, que realmente entiendes. Y lo que vas a entender ahora va a cambiar la forma en que te relacionas con tu propio cuerpo para siempre. Imagina dos personas. Las dos tienen la misma edad en el calendario. Las dos duermen las mismas horas. Las dos comen de manera similar. Pero una se mueve por el mundo con una ligereza que no tiene explicación aparente. Su mente está clara, su energía es estable, su postura es abierta, su cara tiene una relajación que va más allá de lo estético. La otra arrastra el peso de cada año vivido. Su mente está nublada, su energía colapsa antes del mediodía. Su cuerpo está tenso de una manera que ya casi ni siente porque se ha vuelto normal. ¿Qué separa a estas dos personas? No la genética, no la suerte, no el dinero ni el tiempo. Las separa una sola cosa que ocurre o no ocurre en el interior de su cuerpo cada vez que respiran. La primera persona respira con el diafragma libre. Su respiración es profunda, lenta, abdominal. Cada vez que inhala, su abdomen se expande primero. Luego, su pecho se abre con suavidad. Cada vez que exhala, libera no solo aire, sino tensión, cortisol, señales de alarma. Su sistema nervioso está en modo de construcción. Su líquido cefalorraquídeo fluye. Su cerebro se limpia. Sus células reciben la señal de regenerarse. Esta persona no está haciendo nada extraordinario en apariencia. No está en un gimnasio, no está tomando ningún suplemento especial. Está simplemente respirando de la manera en que el cuerpo humano fue diseñado para respirar. Y eso lo cambia absolutamente todo. La segunda persona respira con el pecho. Respiraciones cortas, altas, rápidas. Su abdomen permanece quieto y contraído. Su diafragma apenas se mueve. Cada respiración le envía al sistema nervioso una señal sutil pero constante de peligro. Y el sistema nervioso, que no distingue entre el peligro real y el peligro imaginado, responde siempre de la misma manera. Activa el cortisol, contrae los vasos sanguíneos, ralentiza la digestión, detiene la regeneración celular y bloquea el flujo de líquido que limpia el cerebro. Esta persona puede estar sentada en completa comodidad física, pero su cuerpo, por dentro, está en guerra. Y una guerra que nunca termina envejece todo lo que toca. Ahora viene la parte que nadie te explicó. Ese patrón de respiración incorrecta no es un hábito que elegiste conscientemente. Fue instalado en ti de manera gradual, año tras año, por el estrés acumulado, por las pantallas, por las horas frente a un escritorio, por el ritmo de vida que te exige estar siempre alerta, siempre disponible, siempre listo para responder. Tu cuerpo aprendió a estar en guardia permanente. Y tu respiración se adaptó a ese estado. Se volvió corta,
se volvió superficial, se volvió un reflejo del miedo, aunque ya no hubiera nada que temer. Pero aquí está la verdad más poderosa de todo lo que vas a escuchar hoy. Ese patrón se puede revertir, no con años de terapia, no con medicamentos, no con esfuerzo ni fuerza de voluntad. Se puede revertir con un movimiento específico, practicado de una manera específica durante solo 3 minutos. Un movimiento que los maestros del Qigong transmitían en secreto, porque sabían que quien lo dominara tendría acceso a algo que el mundo exterior no puede darte ni quitarte. Y ese movimiento, ese secreto que cruzó siglos para llegar hasta aquí, es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. La ciencia acaba de descubrir algo que debería cambiar todo lo que sabes sobre el envejecimiento, y sin embargo, casi nadie está hablando de ello. En los últimos años, los investigadores que estudian el cerebro humano encontraron algo que no esperaban encontrar. Encontraron que el cerebro no se limpia a sí mismo de la misma manera que el resto del cuerpo. No tiene un sistema linfático convencional. En cambio, tiene algo que hasta hace poco era completamente desconocido para la medicina occidental. Un sistema de canales microscópicos que rodean cada vaso sanguíneo del cerebro y que se activan durante estados muy específicos para lavar, literalmente, lavar las toxinas acumuladas en el tejido neurológico. Lo llamaron el sistema linfático. Y cuando descubrieron qué lo activa y qué lo bloquea, lo que encontraron dejó a muchos investigadores sin palabras. Lo que activa el sistema linfático no es un medicamento, no es una tecnología, no es algo que puedas comprar. Lo que lo activa es una respiración profunda, lenta y rítmica que mueve el diafragma de manera completa y libre. Y lo que lo bloquea, lo que detiene ese proceso de limpieza y deja al cerebro acumulando daño durante años, es exactamente lo contrario: una respiración corta, superficial y tensa. La respiración que casi todos tenemos ahora mismo mientras vivimos nuestra vida cotidiana. Piénsalo un momento. Cada noche que dormiste con una respiración incorrecta, tu cerebro no se limpió completamente. Cada día que pasaste respirando con el pecho contraído y el abdomen quieto, las toxinas siguieron acumulándose capa sobre capa. No lo sentiste de inmediato. Estos procesos son lentos y silenciosos, pero con el tiempo empezaron a aparecer las señales. La niebla mental que no tiene una causa clara, la memoria que ya no funciona con la misma velocidad, la fatiga que aparece incluso cuando descansaste bien, la sensación de que tu mente está cubierta por un velo muy fino que no puedes quitar sin importar cuánto café bebas. Todo eso, absolutamente todo eso, tiene una causa raíz, y esa causa no está en tu cabeza, está en tu pecho, está en tu diafragma, está en la calidad de cada respiración que das. Y aquí viene algo que muy pocas personas conocen. Los maestros taoístas que vivían en las montañas de China hace miles de años no tenían acceso a escáneres cerebrales ni a laboratorios de neurociencia, pero sabían esto. Lo sabían porque lo observaron durante generaciones con una precisión que hoy resulta asombrosa. Tenían un concepto que llamaban el agua del cielo, un fluido interior que, según su tradición, circulaba desde la base del cuerpo hasta la cima de la cabeza cuando la respiración era correcta. Cuando ese fluido circulaba libremente, el cuerpo permanecía joven, la mente permanecía clara y el espíritu permanecía en paz. Cuando se interrumpía, el cuerpo comenzaba a apagarse desde adentro, no como una llama que se apaga de golpe, como una llama a la que lentamente le van quitando el oxígeno.
Lo que esos maestros describían como el agua del cielo es, con una precisión que resulta difícil de ignorar, exactamente lo que la neurociencia moderna llama el líquido cefalorraquídeo y el flujo linfático. Misma función, misma condición para activarse, misma consecuencia cuando se bloquea. Separados por miles de años y por lenguajes completamente distintos, los maestros antiguos y los científicos modernos llegaron exactamente al mismo lugar. Y ese lugar eres tú. Es tu respiración. Es lo que ocurre dentro de tu cuerpo cada vez que inhalas y cada vez que exhalas. Pero hay algo más que los maestros sabían y que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Y es que este flujo no solo limpia el cerebro, no solo elimina toxinas, hace algo mucho más profundo. Hace algo que cuando lo escuches vas a sentir que siempre lo supiste, pero que nunca nadie te lo había dicho con tanta claridad. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Hay un nervio en tu cuerpo que los anatomistas del pasado llamaban el nervio errante, porque no entendían por qué viajaba por tantos lugares distintos sin un patrón aparente. Hoy lo llamamos el nervio vago. Y resulta que no estaba perdido, estaba conectando todo. Estaba tejiendo una red invisible entre tu cerebro, tu corazón, tus pulmones, tu sistema digestivo y cada órgano vital de tu cuerpo. Una red que cuando se activa de la manera correcta, transforma tu biología de adentro hacia afuera en cuestión de minutos. El nervio vago es el interruptor principal del sistema nervioso parasimpático. Cuando se activa, tu cuerpo entra en un estado que los científicos llaman de reposo y reparación. La frecuencia cardíaca baja, la presión sanguínea se estabiliza, la inflamación cae. Las células reciben la señal de regenerarse, el sistema inmune se fortalece. El cerebro empieza a producir ondas de una frecuencia específica que están asociadas con la creatividad, la claridad mental y una sensación profunda de bienestar. Es literalmente el estado opuesto al envejecimiento acelerado. Es el estado en que tu cuerpo hace lo que sabe hacer mejor cuando nadie lo interrumpe. Repararse, renovarse, rejuvenecer. Y el activador más directo, más potente y más inmediato del nervio vago es la respiración diafragmática profunda. No hay nada que lo active con tanta velocidad y tanta eficacia. Ni la meditación por sí sola, ni el ejercicio, ni ningún suplemento. Una sola exhalación lenta y completa que vacíe el abdomen de manera controlada puede activar el nervio vago en segundos. Segundos, no minutos, no semanas, segundos. Los monjes que los viajeros occidentales encontraron en los monasterios más remotos de Asia, algunos de ellos con edades que desafiaban cualquier lógica convencional, no tenían acceso a gimnasios ni a dietas especialmente diseñadas. Tenían algo mucho más poderoso. Tenían una práctica diaria de respiración específica que realizaban cada mañana antes de que el mundo exterior pudiera reclamar su atención. Una práctica que duraba apenas unos minutos. Una práctica que activaba el nervio vago, ponía en marcha el sistema linfático y le enviaba a cada célula de su cuerpo la señal más antigua y más poderosa que existe. La señal de que todo está bien. La señal de que hay tiempo para sanar. La señal de que el cuerpo puede dejar de luchar y empezar a florecer. Esa práctica tiene un nombre y tiene una forma de ejecutarse que es muy específica, muy precisa y que marca una diferencia enorme con cualquier respiración casual o aleatoria. No es difícil, no requiere entrenamiento previo,
no requiere ninguna condición especial. Requiere exactamente 3 minutos y la disposición de prestarle atención a algo que llevas toda tu vida haciendo de manera inconsciente. Y lo que ocurre en esos 3 minutos, lo que sientes en tu cuerpo mientras lo haces, es algo que ninguna descripción puede reemplazar, porque tienes que sentirlo para entenderlo. Y lo vas a sentir muy pronto. Nadie te dijo que cada vez que sientes ese cansancio profundo que no desaparece con el descanso, tu cuerpo no está pidiendo más sueño. Está pidiendo oxígeno. Está pidiendo que le devuelvas algo que le quitaste sin darte cuenta. Algo tan fundamental, tan básico, tan antiguo como la vida misma, que resulta casi imposible creer que nadie te lo haya explicado antes. Y sin embargo, aquí estamos. Porque la realidad es que la mayoría de las personas adultas respiran hoy utilizando apenas 1/3 de su capacidad pulmonar real. 1/3. Eso significa que 2/3 partes de tu sistema respiratorio están inactivas en este momento. 2/3 partes del mecanismo que activa tu nervio vago, que pone en marcha tu sistema linfático, que le envía a cada célula de tu cuerpo la señal de regenerarse, están completamente dormidas. Y llevan así mucho más tiempo del que imaginas. Esto no es una metáfora, es fisiología. Cuando respiras de manera superficial y alta, cuando solo tu pecho se mueve y tu abdomen permanece inmóvil, los lóbulos inferiores de tus pulmones, que son los más grandes, los más irrigados de sangre, los que contienen la mayor concentración de receptores del nervio vago, permanecen sin expandirse. El aire no llega ahí. El intercambio gaseoso que debería ocurrir en esa zona no ocurre. Y los receptores que deberían activar el sistema parasimpático no reciben ninguna señal. Es como tener un interruptor de luz en la pared y nunca presionarlo. La habitación permanece a oscuras no porque no haya electricidad, sino porque nadie activó el mecanismo. Y lo que ocurre en esa oscuridad, en ese estado de activación incompleta, es exactamente lo que describes cuando dices que te sientes agotado sin razón, que tu mente está lenta, que tu cuerpo se siente más pesado que hace unos años, que por las mañanas despiertas sin la sensación de haber descansado de verdad. No es tu imaginación. No es debilidad, es el resultado acumulado de años respirando con un sistema que nunca se activó por completo. Y la buena noticia, la noticia que cambia absolutamente todo, es que ese sistema sigue ahí, intacto, esperando, listo para activarse en el momento en que le des la señal correcta. Los maestros del Qigong tenían una manera de describir este estado que resulta perfecta, incluso desde la perspectiva de la ciencia moderna. Decían que el cuerpo que no respira completamente es como un río que solo fluye por la mitad de su cauce. El agua que corre por el centro sigue siendo agua, sigue moviéndose, pero los bordes del río se estancan, y en ese estancamiento crecen cosas que no deberían crecer. La energía que debería circular se queda atrapada. El calor que debería distribuirse se concentra en un solo lugar. Y el cuerpo, que debería sentirse como un río vivo, empieza a sentirse como un pantano. Esa imagen que usaban no era poética, era un diagnóstico. Era una descripción precisa de lo que ocurre en el sistema nervioso cuando la respiración es incorrecta. Porque cuando el flujo de oxígeno hacia los lóbulos inferiores se interrumpe, cuando el nervio vago no recibe la activación que necesita, el sistema nervioso autónomo se desequilibra. Y ese desequilibrio
no se siente como un dolor agudo, se siente exactamente como lo que describes, como un cansancio sin nombre, como una tensión que vive en los hombros y en el pecho sin una causa aparente, como una mente que funciona, pero que podría funcionar mucho mejor si algo dentro de ella se liberara. Y ese algo tiene un nombre, tiene una ubicación exacta en tu cuerpo y tiene un mecanismo de activación que es tan simple que cuando lo descubras vas a preguntarte por qué nadie te lo enseñó antes. Porque no requiere esfuerzo, no requiere fuerza, no requiere ninguna condición especial. Solo requiere que hagas algo que llevas toda tu vida haciendo de manera incorrecta, pero esta vez de la manera correcta. Y la diferencia entre esas dos maneras es la diferencia entre un cuerpo que envejece y un cuerpo que se renueva. Es así de simple y es así de profundo. Hay algo que los investigadores que estudian la longevidad encontraron en todas las culturas del mundo que tienen una proporción inusualmente alta de personas que viven con vitalidad plena durante muchas décadas. No importa si estudiaron comunidades en las montañas de Cerdeña, en las aldeas de Okinawa, en los valles de los Andes o en los monasterios del Tíbet. En todos esos lugares encontraron variaciones de la misma práctica. Variaciones en el nombre, variaciones en la forma, pero el mismo principio fundamental. Una respiración lenta, profunda y controlada, practicada de manera consciente y diaria. No durante horas, no con rituales complicados, durante minutos. Pocos minutos al día, que acumulados a lo largo de una vida, producen una diferencia biológica que los análisis de laboratorio pueden medir con claridad. Lo que encontraron en esas personas no era solo una vida más larga, era una calidad biológica diferente. Sus marcadores de inflamación eran significativamente más bajos. Su variabilidad de frecuencia cardíaca, que es uno de los indicadores más precisos de la salud del sistema nervioso autónomo, era notablemente más alta. Sus cerebros mostraban menos acumulación de las proteínas que están asociadas con el deterioro cognitivo. Sus cuerpos, en pocas palabras, se comportaban como si el tiempo pasara por ellos de una manera diferente. Como si tuvieran acceso a un mecanismo de regeneración que el resto de la población no estaba utilizando. Y ese mecanismo no era secreto por razones de poder o de control. Era secreto simplemente porque se transmitía de persona a persona, de maestro a discípulo, de generación en generación, en tradiciones que el mundo moderno no consideró importantes hasta que la ciencia empezó a medir lo que producían. Ahora los datos existen. Ahora los estudios existen. Ahora hay imágenes cerebrales que muestran en tiempo real lo que ocurre dentro del cerebro cuando una persona respira de esta manera específica. Y lo que muestran esas imágenes es algo que ningún medicamento produce con tanta velocidad y tanta consistencia. Muestran que en cuestión de minutos de respiración diafragmática profunda y rítmica, el cerebro cambia su patrón de actividad. Las zonas asociadas con el estrés y la alarma se calman. Las zonas asociadas con la claridad, la creatividad y el bienestar se iluminan. El flujo de líquido cefalorraquídeo aumenta de manera medible. Los canales linfáticos se abren. Y el cuerpo, que estaba en modo de defensa, cambia de dirección y entra en modo de construcción. Todo eso, en minutos, con una práctica que no cuesta nada y que puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, sin que nadie lo note. Pero aquí está la parte que más me impacta de todo esto. No es el mecanismo científico, aunque es extraordinario. No es la validación de los maestros antiguos, aunque es asombrosa. Lo que más me impacta es algo mucho más personal. Es la idea de que tu cuerpo
nunca dejó de querer hacer esto, nunca dejó de tener la capacidad, nunca perdió el mecanismo, solo perdió la señal, solo dejó de recibir la instrucción correcta. Y eso significa que lo que sientes cuando empiezas a respirar de esta manera no es algo nuevo que estás construyendo, es algo antiguo que estás recordando. Es tu propio cuerpo reconociendo una instrucción que esperaba recibir desde hace años. Y esa sensación, cuando la sientas por primera vez, no tiene comparación con nada que hayas experimentado antes. Lo que estás a punto de escuchar contradice todo lo que te enseñaron sobre cómo cuidar tu cuerpo. Y no lo digo para provocar, lo digo porque los datos lo confirman de manera tan clara que ignorarlo ya no es una opción. Existe un estudio que siguió durante años a 2 grupos de personas con perfiles de salud casi idénticos. Misma edad, mismo peso, mismos hábitos alimenticios, mismo nivel de actividad física. La única diferencia era una práctica que un grupo realizaba cada mañana durante apenas unos minutos. Una práctica de respiración específica. Y al final del seguimiento, los marcadores biológicos de los 2 grupos eran tan distintos que los investigadores tuvieron que revisar sus propios datos porque pensaron que habían cometido un error. No habían cometido ningún error. Lo que habían encontrado era simplemente la evidencia de algo que los maestros antiguos sabían desde siempre y que la ciencia moderna estaba tardando en aceptar, que la manera en que respiras determina la velocidad a la que envejeces, sin excepciones. El grupo que practicaba la respiración diafragmática profunda de manera diaria mostraba niveles de cortisol significativamente más bajos. Su variabilidad de frecuencia cardíaca era notablemente más alta, lo que indica un sistema nervioso más equilibrado y resiliente. Sus niveles de inflamación sistémica habían disminuido de manera consistente. Y algo que sorprendió especialmente a los investigadores, sus telómeros, que son las estructuras en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento celular, se habían preservado mejor, mucho mejor, como si el tiempo biológico dentro de sus células corriera a una velocidad diferente, como si hubieran encontrado una manera de negociar con el reloj interno de su propio cuerpo. Y el otro grupo, el que no practicaba nada diferente, el que seguía respirando de la manera habitual, corta y superficial y tensa, mostraba exactamente lo contrario. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque no habían hecho nada diferente. Y en biología, no hacer nada diferente cuando el cuerpo necesita una señal específica tiene consecuencias que se acumulan en silencio durante años, hasta que un día se vuelven imposibles de ignorar. Ahora quiero que pienses en algo. Piensa en la última vez que sentiste esa claridad mental perfecta, esa sensación de que tu mente estaba completamente despierta, completamente presente, completamente afilada. Quizás fue hace mucho tiempo, quizás fue en un momento inesperado, durante unas vacaciones o una mañana tranquila en que el ritmo del día todavía no te había atrapado. Esa sensación tiene una causa biológica muy precisa, no es aleatoria. No es suerte. Es el estado en que tu sistema nervioso está completamente equilibrado. Tu nervio vago está activo. Tu cerebro está recibiendo el flujo correcto de oxígeno y de líquido cefalorraquídeo. Y tu cuerpo entero está funcionando en el modo para el que fue diseñado. Y lo que muy pocas personas saben es que ese estado no es un accidente. Es un resultado y se puede producir de manera intencional, cada día, en cualquier lugar, en minutos.
Los maestros del Qigong tenían una frase que repito porque creo que es una de las verdades más poderosas que he encontrado en todo lo que he estudiado sobre este tema. Decían que la mente sigue al aliento y el cuerpo sigue a la mente. No como una filosofía abstracta, como una descripción literal de la fisiología humana. Cuando tu respiración cambia, tu sistema nervioso cambia. Cuando tu sistema nervioso cambia, tu mente cambia. Cuando tu mente cambia, cada célula de tu cuerpo recibe una señal diferente. Es una cadena. Es un dominó. Y el primer ficho, el que pone todo en movimiento, es siempre la respiración. Siempre. Sin excepción. Y eso significa que tienes mucho más control sobre tu propio envejecimiento de lo que jamás te dijeron. Pero hay algo que nadie te explicó sobre ese control. Algo sobre cómo usarlo. Algo sobre el momento exacto en que funciona mejor y por qué. Y cuando lo entiendas, vas a ver tu día de una manera completamente diferente. Existe un momento en tu día que los maestros llamaban la ventana dorada. Un momento en que el cuerpo está en un estado de receptividad biológica única, en que cada señal que le envías tiene un impacto 10 veces mayor que en cualquier otro momento del día. Un momento en que una práctica de 3 minutos produce el efecto que en otro momento del día requeriría 30. Y ese momento es específico. Tiene una lógica biológica muy clara detrás, y casi con total seguridad lo estás desperdiciando cada día sin saberlo. Ese momento es el amanecer. No el amanecer como concepto poético, el amanecer como evento fisiológico. Porque lo que ocurre en tu cuerpo durante los primeros minutos después de despertar es algo que la neurociencia moderna ha documentado con una precisión que resulta fascinante. En esos primeros minutos, tu cerebro está en un estado de transición entre las ondas delta del sueño profundo y las ondas beta del estado de vigilia completa. Pasa por un estado intermedio que los investigadores llaman estado hipnopómpico, en que las barreras entre el sistema consciente y el sistema inconsciente son más permeables que en cualquier otro momento del día. En ese estado, tu sistema nervioso es extraordinariamente receptivo. Las señales que recibe se graban con una profundidad y una persistencia que en ningún otro momento del día es posible. Y lo que casi todo el mundo hace en ese momento exacto es mirar el teléfono, revisar las notificaciones, entrar en contacto con el ruido del mundo exterior antes de que su propio sistema interno haya tenido la oportunidad de calibrarse. Y ese gesto, que parece tan pequeño, tan inocente, tan cotidiano, interrumpe el proceso de calibración antes de que pueda completarse. Le envía al sistema nervioso, en su momento de mayor receptividad, una señal de alerta, de información fragmentada, de demanda inmediata de respuesta. Y el sistema nervioso, que estaba listo para recibir la señal de regeneración, recibe en cambio la señal de activación. Y el día empieza en modo de defensa antes de que hayas tomado tu primer sorbo de café. Ahora imagina lo contrario. Imagina que en ese mismo momento, en esa ventana de receptividad máxima, en lugar del teléfono, le das a tu sistema nervioso la señal correcta. La señal que activa el nervio vago. La señal que pone en marcha el sistema linfático. La señal que le dice a cada célula de tu cuerpo que el día que empieza es un día seguro. Un día en que hay tiempo para sanar, un día en que el modo de construcción puede activarse desde el primer instante. 3 minutos. Eso es todo lo que separa esos 2 días. 3 minutos que determinan en qué modo biológico vas a pasar las siguientes horas.
3 minutos que con el tiempo acumulado producen una diferencia que los análisis de laboratorio pueden medir. Y esos 3 minutos tienen una forma específica de ejecutarse que maximiza cada uno de estos efectos hasta un nivel que ninguna otra práctica de la misma duración puede igualar. Esa forma tiene un nombre, tiene pasos, tiene una secuencia que importa y tiene algo más que ningún texto puede transmitir completamente, pero que vas a entender en el momento en que lo hagas por primera vez. Porque hay cosas que el cuerpo comprende antes que la mente, y esto es una de ellas. Y ya casi es el momento de que lo descubras. Hay algo que ocurre en tu cuerpo cada mañana durante exactamente los primeros 90 segundos después de despertar y que nadie te enseñó a aprovechar. 90 segundos en que tu sistema nervioso está en el estado más receptivo que va a estar en todo el día. 90 segundos en que una sola decisión determina si las siguientes horas van a transcurrir en modo de construcción o en modo de desgaste. Y lo más impactante de todo es que en esos 90 segundos casi todo el mundo comete exactamente el mismo error. Un error tan pequeño, tan automatizado, tan integrado en la rutina diaria que ni siquiera se percibe como un error. Se percibe como algo normal, como algo inevitable, como algo que simplemente forma parte de cómo empieza un día. Ese error es incorporarse demasiado rápido, moverse antes de respirar, saltar del estado de sueño al estado de acción sin darle al sistema nervioso el tiempo que necesita para hacer la transición de manera correcta. Porque lo que ocurre cuando te incorporas de golpe, cuando el movimiento llega antes que la respiración profunda, es que el sistema nervioso interpreta esa velocidad como una señal de urgencia y responde a esa urgencia de la única manera que sabe responder, activando el cortisol, contrayendo los vasos, poniendo el cuerpo en alerta. Y en ese estado de alerta que empieza en los primeros 90 segundos del día, tu diafragma se bloquea, tu respiración se vuelve corta y la ventana dorada de la que hablamos antes, ese momento de receptividad máxima, se cierra antes de que puedas aprovecharla. Pero cuando haces lo contrario, cuando antes de moverte, antes de pensar, antes de hacer absolutamente nada, le das a tu cuerpo 3 respiraciones profundas y completas que llenan los pulmones desde la base, algo completamente diferente ocurre. El sistema nervioso recibe la señal correcta en el momento exacto en que es más receptivo. El nervio vago se activa antes de que el ruido del mundo pueda interferir. El diafragma se libera y el día entero empieza desde un estado biológico diferente, un estado en que el cuerpo sabe que hay tiempo para sanar, un estado en que la regeneración puede ocurrir en paralelo con todo lo demás que vas a hacer. Esto no es una teoría, esto es fisiología documentada, y la diferencia que produce en el cuerpo cuando se practica de manera consistente es algo que los estudios de longevidad encontraron una y otra vez en todas las culturas que investigaron. Las personas que comenzaban su día con una práctica de respiración consciente, aunque fuera breve, mostraban perfiles biológicos sistemáticamente diferentes de quienes no lo hacían. No porque fueran genéticamente superiores, no porque tuvieran acceso a recursos especiales, sino porque habían aprendido a usar correctamente algo que todos tienen, pero que casi nadie usa bien. Y eso, repetido cada día durante meses y años, produce una diferencia que el cuerpo no puede ocultar. Los maestros del Qigong lo enseñaban de una manera que me parece perfecta. Decían que el primer aliento del día es como la primera piedra de un arco. Si la colocas bien, todo lo que viene después se sostiene. Si la colocas mal, todo lo que construyes encima es inestable.
No importa cuánto esfuerzo pongas después, la base determina todo. Y tu primer aliento del día, la calidad de esa primera respiración profunda antes de que el movimiento llegue, es exactamente esa primera piedra. Es la base sobre la que tu sistema nervioso va a construir el resto del día. Y ahora mismo estás a punto de aprender cómo colocarla correctamente. Porque hay una secuencia, hay un orden específico. Hay una manera de hacer esto que activa todos los mecanismos que hemos descrito: el nervio vago, el sistema linfático, los lóbulos inferiores de los pulmones, la señal de regeneración celular, de manera simultánea y en el menor tiempo posible. Y esa secuencia empieza con algo tan simple que cuando lo escuches vas a pensar que no puede ser suficiente. Pero lo es. Y la razón por la que lo es algo que vas a entender de una manera completamente nueva en los próximos minutos. Antes de darte la práctica completa, necesito que entiendas algo que hace que todo funcione de manera diferente. Algo que separa una respiración que simplemente mueve aire de una respiración que transforma la biología. Porque no todas las respiraciones profundas son iguales. Y esta distinción, que casi nadie conoce, es la diferencia entre una práctica que produce resultados que puedes sentir desde el primer día y una práctica que se siente como un esfuerzo sin recompensa. El elemento que marca esa diferencia se llama la pausa receptiva. Y los maestros taoístas la consideraban la parte más importante de todo el ciclo respiratorio. No la inhalación, no la exhalación, la pausa. El momento de silencio completo entre el final de una exhalación y el inicio de la siguiente inhalación. Un momento en que los pulmones están vacíos, el diafragma está en su posición más baja y el cuerpo entero está en un estado que no es ni entrada ni salida, sino algo diferente. Algo que los maestros describían como el umbral, el instante en que el cuerpo está más abierto a recibir. La neurociencia tiene una explicación para esto que es tan precisa que resulta casi poética. En el momento de pausa completa al final de la exhalación, la presión en el tórax alcanza su punto más bajo. Eso crea una diferencia de presión que maximiza el flujo de retorno venoso hacia el corazón. En ese instante, el nervio vago recibe su activación más intensa del ciclo completo. El sistema parasimpático alcanza su pico de influencia, y el cerebro, que durante esa fracción de segundo está en el estado más calmado del ciclo, produce un pulso de ondas alfa que se ha medido en laboratorio y que está directamente asociado con los estados de mayor claridad mental y menor inflamación. Los maestros llamaban a ese momento el espacio entre los mundos, un instante en que el cuerpo no está en ningún estado fijo, sino en transición pura, y entendían intuitivamente lo que la ciencia confirma ahora, que en ese instante de transición el cuerpo es más maleable, más receptivo, más capaz de integrar una nueva señal con profundidad. Que una intención sostenida en ese momento tiene un impacto que en ningún otro punto del ciclo es posible replicar. Y aquí está algo que muy pocas personas consideran. Esa pausa no se puede forzar. No se puede tensar hacia ella. Solo se puede caer en ella. Solo se puede permitir. Porque cualquier tensión en el momento de la pausa activa exactamente el sistema que queremos desactivar. El truco, si es que existe un truco, es soltar completamente. Dejar que el cuerpo encuentre ese punto de vacío natural al final de la exhalación y simplemente permanecer ahí, sin esfuerzo, sin control,
sin hacer nada excepto recibir. Y en ese recibir, en esa entrega total que dura apenas unos segundos, ocurre algo que cambia el tono de todo el sistema nervioso de una manera que persiste durante horas después de que la práctica haya terminado. Ahora entiendes por qué esta práctica no es simplemente respirar más despacio. Ahora entiendes por qué tiene una estructura. Ahora entiendes por qué los maestros la transmitían con tanta precisión y por qué cada detalle importa. Y ahora estás listo para recibirla completa. Cada paso, cada elemento, cada detalle que hace que todo funcione de la manera en que estás a punto de experimentarlo. Esto que estás a punto de hacer no es un ejercicio. No es una técnica de relajación. No es algo que hayas visto en una aplicación de meditación ni en un video de bienestar genérico. Lo que estás a punto de recibir es una secuencia que fue refinada durante generaciones por personas que dedicaron su vida entera a entender cómo el cuerpo humano se regenera, se renueva y se mantiene vivo de verdad. Y que ahora la neurociencia moderna está validando con una precisión que hace apenas unos años habría parecido imposible. Prepárate, porque una vez que lo hagas por primera vez, una vez que sientas lo que ocurre en tu cuerpo cuando todos estos mecanismos se activan de manera simultánea, no vas a querer empezar ningún día de otra manera. La práctica se llama la respiración del dragón, y el nombre no es poético por casualidad. En la tradición del Qigong, el dragón no era una criatura de destrucción, era el símbolo del chi en movimiento perfecto. Era la imagen de una energía que fluye sin resistencia, que se adapta a cualquier forma sin perder su poder, que llena cada espacio disponible con una presencia que transforma todo lo que toca. Y eso es exactamente lo que esta respiración hace con el oxígeno dentro de tu cuerpo. Lo lleva a cada rincón que normalmente permanece vacío. Lo hace llegar a los lóbulos inferiores de los pulmones que llevan años sin expandirse completamente. Lo envía hacia los tejidos que llevan meses funcionando con lo mínimo, y en ese proceso activa una cadena de respuestas biológicas que empiezan en el diafragma y terminan en cada célula de tu cuerpo. Empieza así. Siéntate al borde de una silla o párate con los pies al ancho de tus caderas. La columna larga pero no rígida. Los hombros caídos y separados de las orejas. Las manos descansando sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos. Y antes de hacer nada más, simplemente observa cómo estás respirando ahora mismo, sin juzgar. Sin cambiar nada todavía, solo observa. Nota si tu pecho se mueve más que tu abdomen. Nota si tu respiración es corta o larga. Nota si hay tensión en tu garganta o en tu mandíbula o en tu pecho. Esa observación es el primer paso, porque no puedes cambiar algo que no has visto primero. Ahora el segundo paso. Lleva una mano al abdomen justo debajo del ombligo y la otra mano al centro del pecho. Inhala por la nariz de manera lenta y continua, contando internamente hasta 4. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. El abdomen tiene que moverse primero. La mano que está en tu vientre tiene que sentir cómo se expande hacia afuera antes de que la mano del pecho sienta cualquier movimiento. Esto no es natural para la mayoría de las personas al principio, porque llevamos años haciendo exactamente lo contrario. Pero es fundamental, porque es el movimiento del abdomen hacia afuera el que tira del diafragma hacia abajo. Y es ese descenso del diafragma el que abre los lóbulos inferiores de los pulmones, y es esa apertura la que activa los receptores del nervio vago. Todo depende de ese primer movimiento.
Todo empieza ahí. Cuando hayas llenado el abdomen, cuando sientas esa expansión completa en tu vientre, deja que el aire continúe subiendo hacia el pecho. Siente cómo las costillas se abren hacia los lados como las alas de un pájaro que se prepara para volar. Siente cómo la parte alta del pecho se expande en último lugar, suavemente, sin forzar. Y en ese momento, en el pico de la inhalación, cuando los pulmones están completamente llenos, llegas al tercer paso. La pausa receptiva. No la fuerces, no la sostengas con tensión. Simplemente detente. Permanece en ese punto de plenitud durante 2 o 3 segundos, con todo lleno, con todo abierto. Y en esos segundos, en ese silencio de plenitud, algo ocurre que no tiene una descripción completamente adecuada en ningún idioma. Tu cuerpo entero se detiene un instante, y en esa detención algo se asienta, algo se ordena, algo que estaba disperso encuentra su lugar. Y ahora el paso que los maestros consideraban el más poderoso de todos, la exhalación. Porque la exhalación no es simplemente el vaciado, es la entrega. Es el momento en que el sistema nervioso recibe la señal más clara y más directa de todas. La señal de que es seguro soltar. La señal de que no hay amenaza. La señal de que el cuerpo puede bajar la guardia y entrar en el modo que lleva horas, días, semanas esperando poder activar. Exhala por la boca con los labios ligeramente entreabiertos, como si soplaras hacia una vela que quieres mover pero no apagar. Lento, continuo. Cuenta internamente hasta 6. Deja que el pecho caiga primero, suavemente, sin colapsar. Luego deja que el abdomen se recoja hacia adentro, como si el ombligo quisiera acercarse a la columna. Lento, sin esfuerzo, sin empujar. Solo dejando que el aire salga por su propio peso, por su propio ritmo natural. Y cuando llegues al final, cuando sientas que los pulmones están completamente vacíos, llegas al momento que los maestros llamaban el umbral, la pausa receptiva al final de la exhalación, el espacio entre los mundos. Permanece ahí 2 segundos, 3, sin inhalar todavía, sin tensión, solo en ese vacío que no es ausencia, sino presencia de otro tipo. Y en ese instante, en ese punto exacto donde el ciclo termina antes de empezar de nuevo, el nervio vago alcanza su pico de activación. El sistema parasimpático envía su señal más potente y el cerebro produce ese pulso de ondas alfa que los estudios han medido y documentado y que está asociado con el estado biológico más opuesto al envejecimiento acelerado que existe. Esto es una ola. Inhalación en 4 tiempos, abdomen primero, luego pecho. Pausa en plenitud, 2 o 3 segundos. Exhalación en 6 tiempos, pecho primero, luego abdomen. Pausa en vacío, 2 o 3 segundos. Y de nuevo, suave, continuo, sin interrupciones, como el océano que nunca deja de moverse, pero que nunca se apresura. Haz esto durante 3 minutos completos, no 2, no 1,5, 3, porque los primeros 90 segundos son la activación. El siguiente minuto es la profundización y el último minuto es la integración. Y cada fase produce efectos distintos que juntos construyen algo que ninguna fase por sí sola puede producir.
Durante los primeros ciclos vas a sentir resistencia. Tu mente va a querer apresurarse. Tu cuerpo va a querer volver al patrón habitual. Eso es completamente normal. Es el sistema nervioso que reconoce que algo está cambiando y que todavía no sabe si ese cambio es seguro. Pero si continúas, si mantienes el ritmo suave y constante, sin ceder a la prisa, algo ocurre en algún punto entre el primer y el segundo minuto que no puedes planear ni anticipar. Solo puedes recibirlo. Y cuando llegue, cuando lo sientas, vas a saber exactamente de qué hablo, porque es algo que tu cuerpo reconoce aunque tu mente nunca lo haya experimentado antes. Lo que vas a sentir en los próximos 30 segundos va a sorprenderte. No porque sea extraño, sino porque vas a reconocerlo, porque tu cuerpo lo conoce desde siempre, aunque tu mente nunca le haya puesto nombre. Es una sensación de calor que empieza en el centro del abdomen y que sube lentamente hacia el pecho. Un hormigueo suave que se extiende por los brazos y llega hasta las puntas de los dedos. Una pesadez agradable en los hombros que bajan solos, sin esfuerzo, como si alguien les quitara una carga que llevaban tanto tiempo ahí que ya ni la sentías. Y en la cabeza, algo que solo puedo describir como una claridad. Como si una niebla muy fina que estaba ahí desde hace tanto tiempo que la habías normalizado, se disolviera de repente sin aviso. Eso que sientes no es relajación en el sentido ordinario de la palabra. No es el alivio superficial que produce una taza de té o un momento de quietud. Es algo biológicamente diferente. Es el sistema nervioso parasimpático tomando el control del cuerpo de manera completa por primera vez en muchas horas. Es el nervio vago enviando señales de calma a cada órgano conectado a él, que son prácticamente todos. Es el diafragma moviéndose con libertad total y activando el flujo de líquido cefalorraquídeo que lava el cerebro mientras respiras. Es el cortisol cayendo en tiempo real. Es la inflamación sistémica reduciendo su intensidad con cada exhalación. Y es algo más que ocurre en este momento y que es quizás lo más importante de todo lo que hemos descrito. Es la señal. La señal que tu cuerpo lleva meses, quizás años, esperando recibir. La señal que le dice a cada célula que el peligro ha pasado, que hay tiempo para sanar, que el modo de construcción puede activarse ahora. Que los recursos que el cuerpo guardaba para defenderse pueden usarse finalmente para regenerarse. Y esa señal, que parece tan simple, que viene de algo tan cotidiano como una respiración hecha de la manera correcta, produce una cascada de respuestas biológicas que ninguna pastilla puede replicar con tanta precisión y ningún suplemento puede activar con tanta velocidad. Continúa. Inhalación en 4 tiempos. Abdomen primero. Pausa en plenitud. Exhalación en 6 tiempos. Pecho primero. Pausa en vacío. Y de nuevo. No pienses en cuánto tiempo llevas. No cuentes los ciclos. Solo fluye. Deja que el ritmo se vuelva automático, que la mente se aquiete, que el cuerpo tome el control de algo que siempre supo hacer, pero que nunca tuvo el espacio para hacer bien. Y en algún punto, entre el minuto y medio y el minuto 2, algo cambia. La resistencia que sentías al principio desaparece. La mente deja de querer apresurarse. El cuerpo deja de tensar. Y lo que queda, cuando todo eso se va, es algo que los maestros del Qigong describían con una palabra que no tiene traducción exacta al español, pero que se acerca mucho a lo que en Occidente llamamos presencia.
estar completamente aquí, completamente dentro de tu propio cuerpo, sin pasado ni futuro, solo este aliento, solo este momento, solo este instante en que tu biología se reorganiza hacia la vida. Cuando llegues al tercer minuto, cuando estés en los últimos ciclos de la práctica, quiero que hagas algo específico. Quiero que en la última pausa receptiva, en ese vacío al final de la última exhalación, pronuncies internamente, sin mover los labios, sin hacer ningún sonido, estas palabras. Mi aliento es mi medicina. Mi cuerpo se renueva con cada respiración. No las digas como un deseo, no las digas como una esperanza. Diles como una declaración de algo que ya es verdad, porque en ese momento, después de 3 minutos de esta práctica, biológicamente hablando, lo es. Tu nervio vago está activo. Tu sistema linfático está fluyendo. Tu cortisol está bajando. Tu cuerpo está en modo de regeneración. No es una aspiración, es un hecho medible. Y esas palabras no son magia, son el reconocimiento consciente de algo que tu cuerpo acaba de hacer por sí mismo. Hay algo que ocurre cuando practicas esto durante días seguidos que ninguna descripción puede prepararte completamente para recibir. Porque los efectos de una sola sesión son notables, pero los efectos acumulados de una práctica diaria durante semanas son algo de una dimensión completamente diferente. Y quiero que entiendas exactamente por qué. Quiero que entiendas la lógica detrás de lo que vas a experimentar para que cuando lo veas, no lo atribuyas a la casualidad, ni al placebo, ni a ninguna otra explicación que tu mente escéptica pueda ofrecerte como alternativa. El sistema nervioso autónomo funciona por acumulación. Cada vez que activas el sistema parasimpático de manera consciente, cada vez que le das al nervio vago la señal correcta en el momento correcto, estás entrenando al sistema nervioso para que ese estado sea más accesible, más estable, más duradero. Es como un músculo, no en sentido metafórico, en sentido literal. La variabilidad de frecuencia cardíaca, que es la medida más precisa de la salud del sistema nervioso autónomo, aumenta de manera documentada con la práctica regular de respiración diafragmática. Y ese aumento no es cosmético. Representa un cambio real en la capacidad del sistema nervioso para regularse, para recuperarse del estrés, para mantener el equilibrio bajo presión. Lo que esto significa en términos prácticos es esto. En los primeros días de práctica vas a sentir los efectos principalmente durante y justo después de los 3 minutos. Eso es normal. El sistema nervioso está aprendiendo la señal, está calibrando la respuesta. Está evaluando si este cambio es consistente o si va a desaparecer como tantos otros estímulos que llegan y se van. Pero si continúas, si le das al sistema nervioso la misma señal cada mañana sin excepción, algo cambia en algún momento de la primera semana o la segunda. El efecto empieza a durar más, no solo durante la práctica, sino después. 1 hora después, 2 horas, y con el tiempo, con semanas de práctica consistente, el estado que antes solo podías acceder durante los 3 minutos empieza a ser tu estado de base, tu punto de partida biológico del día. Tu postura cambia sin que hagas ningún esfuerzo consciente para cambiarla, porque cuando el sistema nervioso está menos en alerta, los músculos que mantienen el cuerpo contraído como mecanismo de protección se liberan. Tu respiración cambia durante el día incluso cuando no estás practicando, porque el cuerpo ha aprendido un patrón nuevo y empieza a usarlo de manera automática. Tu mente responde al estrés de manera diferente.
No porque hayas cambiado tus circunstancias, sino porque el sistema nervioso tiene ahora una mayor capacidad de regulación y vuelve al equilibrio más rápido después de cualquier perturbación. Y algo que muchas personas que practican esto de manera consistente reportan y que los investigadores han comenzado a estudiar con creciente interés es que su cara cambia. La tensión crónica que vivía en la mandíbula, en el entrecejo, alrededor de los ojos, se libera de manera gradual. Y el resultado visible no es solo estético, es el reflejo de un sistema nervioso que ha encontrado su equilibrio natural después de mucho tiempo funcionando fuera de él. Esta es la verdad que nadie te dijo. El envejecimiento visible, el envejecimiento que ves en el espejo, no es solo el paso del tiempo. Es la acumulación de tensión crónica en un sistema nervioso que nunca recibió la señal de que podía relajarse. Y esa tensión se puede liberar. No de golpe, no con un gesto heroico, sino con 3 minutos cada mañana, repetidos con constancia hasta que el cuerpo recuerde lo que siempre supo hacer, hasta que la señal de regeneración se convierta en tu estado normal, hasta que la persona que ves en el espejo empiece a reflejar no los años que han pasado, sino la vitalidad que tu biología siempre tuvo disponible y que simplemente estaba esperando la señal correcta para expresarse. La gente a tu alrededor va a notarlo antes de que tú mismo lo registres completamente. Van a preguntarte qué estás haciendo diferente. Van a decirte que te ves descansado, que te ves bien, que hay algo en ti que ha cambiado sin que puedan identificar exactamente qué. Y tú vas a sonreír, porque vas a saber exactamente qué es. Son 3 minutos cada mañana. Es una ola de respiración que activa lo que el tiempo trató de apagar. Es la señal más antigua que existe, la señal de que el cuerpo puede sanar llegando finalmente a donde siempre debió llegar. Tu cuerpo nunca fue diseñado para endurecerse, nunca fue diseñado para contraerse, nunca fue diseñado para vivir en alerta permanente. Fue diseñado para fluir, para renovarse, para mantenerse vivo de verdad, no solo funcionando. Y la distancia entre esos dos estados, entre sobrevivir y vivir, entre funcionar y florecer, es exactamente la distancia de una respiración hecha correctamente. Una ola, 3 minutos, cada mañana, antes del café, antes del teléfono, antes de que el mundo reclame tu atención. Tú primero, tu biología primero, tu renovación primero. Ahora dilo, en voz alta si puedes, con la misma convicción con que lo dirías si supieras con absoluta certeza que es verdad, porque lo es. Mi aliento es mi medicina. Mi cuerpo se renueva con cada respiración. Dilo ahora, y si lo dijiste, escribe en los comentarios estas 2 palabras. Yo respiro. Esa es tu declaración. Ese es el momento en que decides dejar de envejecer a la antigua manera y empezar a fluir hacia el resto de tu vida. La moraleja de todo lo que escuchaste hoy es esta. No necesitas más tiempo. No necesitas más recursos. No necesitas nada que no tengas ya ahora mismo, en este instante. Lo que necesitas es usar correctamente algo que llevas toda tu vida haciendo de manera inconsciente. Tu respiración es la llave. Siempre lo fue. Y ahora la tienes en tus manos. Y antes de que sigas con tu día, quiero preguntarte algo que espero que no puedas ignorar. Si supieras desde hace años que 3 minutos cada mañana podían cambiar la velocidad a la que tu cuerpo envejece, si supieras que ese mecanismo estaba disponible para ti todo este tiempo, sin costo, sin esfuerzo, sin ninguna condición especial,
¿qué habrías hecho diferente? Escríbelo en los comentarios, porque tu respuesta importa más de lo que crees, y porque hay alguien que va a leerla y que necesita escucharla exactamente hoy. Si este video te aportó algo real, si sentiste aunque sea una vez mientras lo escuchabas que algo encajó en su lugar, dale like y suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir, y lo mejor, como siempre, está por venir.